Estamos en la época del año en la que más compras se realizan, los regalos, los preparativos de las fiestas, los encuentros familiares, el consumismo se dispara en Navidad y cada vez utilizamos más las plataformas digitales para esas compras. Pero ¿sabemos cómo funciona ese mercado online? ¿Conocemos las claves para ser clientes responsables o para comprar con seguridad? De todo esto vamos a hablar con Ramón Alberca, investigador de mercados. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con Agustín Madariaga, científico de datos. Buenas tardes a los dos. Estas compras online tienen evidentes ventajas. La comodidad, podemos hacerlo desde casa, una amplísima oferta, pero ¿conocemos cuáles son las desventajas o los peligros que nos acechan en esas compras? Bueno, yo creo que peligros como tal no hay. Es verdad que tienen algunas diferencias con respecto a la compra tradicional que va asociado a cualquier compra que se hace en Internet, que es la información que se está proporcionando sobre tus gustos, sobre tus usos personales y sobre tus hábitos de compra. Eso no es un riesgo per se, ni muchísimo menos, pero bueno, lo que sí que es verdad que da mucha más información a esas empresas sobre todos los hábitos, y luego esas empresas van a utilizar esa información pues, para intentar vender más. Amazon, por ejemplo, es un caso paradigmático de esto, ¿no? Tiene un sistema de análisis que prácticamente en cuanto tú te has hecho un cliente habitual, tú miras la lista de sugerencias y lo que no has pensado en comprarlo ya lo tienes, ¿no? Porque evidentemente hay mucha más gente como tú que ha hecho esas compras, y entonces el algoritmo se basa en la cercanía del tipo de compra o de tipo de cliente. Puede haber dos sistemas y utilizan los dos. Aparte de que realmente es más problemático la búsqueda, por ejemplo, en Internet o cualquier producto gratuito que una compra. Porque uno de los grandes paradigmas de Internet es: si es gratis, el producto eres tú. Luego, realmente ahí está el peligro. Cuando entras en una aplicación que es gratuita, ahí estás dando tu información. Pero tú estás dando tu información también paseando por la ciudad, porque hay un montón de cámaras. O en el Internet de las cosas, con un frigorífico, con el contador de la luz que tienes en la digital nuevo, con el contador de agua digital nuevo. Todo eso es información. O sea, estamos rodeados y ofreciendo constantemente información sin darnos cuenta. Sí, todos hemos tenido alguna vez esa sensación de que hay productos que nos persiguen cada vez que abrimos el ordenador o consultamos el teléfono móvil o abrimos el iPad. ¿A qué se debe esa persecución? Eso es, técnicamente se debe a algoritmos de inteligencia artificial que aprenden incluso antes que tú qué es lo que te va a gustar, y entonces te lo recomiendan a la hora de hacer una compra, pero no solo a la hora de hacer compras. Por ejemplo, cuando te metes en la página de YouTube a ver algún vídeo, enseguida te está recomendando cosas, y esas recomendaciones vienen por algoritmos de inteligencia artificial que, basado en lo que tú has visto y en la información que genera esos vídeos que han subido y que saben que a ti te han gustado porque has estado mucho tiempo viéndolos, sabes lo que te gustan. Los que has estado poco tiempo viéndolos, sabes los que no te gustan. En base a toda esa información, a través de algoritmos de inteligencia artificial, se es capaz de predecir qué es lo que te va a gustar y lo que no. Y exactamente igual pasa con las compras. A través de lo que tú has mirado y luego has cerrado la página, has mirado y has buscado un poco más de información, con todo eso se es capaz de predecir qué es lo que al final te va a gustar y lo que no te va a gustar, antes incluso de que uno mismo lo sepa. Para que te hagas una idea de hasta qué punto esto está controlado, Amazon ha tenido dos fases distintas del análisis de datos del comportamiento de compra. Primero descubrió que si tú hacías determinados pasos en la búsqueda de un producto y clicabas en voy a comprarlo, pero luego interrumpías la compra, pues no sé, por ejemplo, porque estás en el trabajo y llega el jefe, ¿no? O porque se ha quedado sin cobertura el móvil, o por lo que sea, pero has interrumpido la compra, sabían que si habías hecho esa serie de pasos, tú efectivamente al día siguiente ibas a comprar el producto, con lo que lo enviaban al centro logístico. Tú ten en cuenta que no hay nada más caro para una tienda de comercio electrónico que lo que se denomina logística inversa, es decir, que yo lo reciba y lo tenga que devolver al sitio desde el que me lo han enviado. Eso es lo más caro. O sea que evidentemente acertaban siempre. Pero ya pasaron a lo siguiente. Ahora hacen 50 millones de envíos al año. Como prueba están en un programa piloto para clientes Prime, que por supuesto son voluntarios, te tienes que apuntar, que te envían sin que pidas.
¿Y hay alguna forma, Ramón, de protegernos de esa exposición pública de nuestros gustos, de nuestros intereses, de tantos datos personales que están expuestos? Sí, la forma más sencilla. Yo creo que nunca hay una forma que sea 100% efectiva porque, bueno, antes siempre esos intereses económicos van a ir siempre muy por delante que las posibilidades que podamos tener los usuarios. La forma más sencilla simplemente es que en el navegador abrir una búsqueda privada. Es un caso también curioso, por ejemplo, cuando vas a reservar vuelos, tú estás mirando un vuelo para una ciudad concreta, por una fecha concreta, que según lo vas buscando y según va pasando el tiempo ves que cada vez se encarece más. Pero no se encarece más porque ese precio haya subido, sino porque saben que tienes interés y entonces quieren que te decidas cuanto antes. Hay un ejercicio que es muy sencillo, que es simplemente poniendo la ventana en modo incógnito, que se pueden hacer en todos los navegadores, poniéndolo como ventana privada o modo incógnito, como tiene su nombre, y haces la misma búsqueda del mismo vuelo, lo ves a lo mejor con el precio inicial o con un precio mucho más económico. Eso pasa mucho, es una recomendación que yo hago siempre a la hora de hacer búsquedas porque es verdad que pasa. Y son a lo mejor pasos para proteger, pero es verdad que siempre hay... como decía Agustín, no solamente está en nuestras acciones, sino también en lo que nosotros declaramos o lo que nosotros hacemos, sino que también hay formas de vigilarnos externamente y contra eso muchas veces es difícil. Pero bueno, también hay que decir que no nos miran nosotros como individuos con nuestros datos, que también, por lo menos de una forma legal, sino que bueno, se utiliza como unos mercados, como unos grupos demográficos que son los que se estudian en conjunto. Y luego, por ejemplo, en temas de seguridad nacional, por ejemplo, evidentemente se buscan determinadas cosas que hacen que formes parte de lo que ellos consideran peligroso, o sea, pero no tú como persona. O sea, todo ese grupo de comportamiento o de palabras que usa, etcétera, etcétera, entran dentro de las variables que se consideran relevantes para clasificarte como, y entonces sí te miran, por ejemplo, ¿no? Es que el tema es que la gente no entiende que el Big Data no es solo los textos o una tabla, es las fotografías, por ejemplo, en un aeropuerto o en una cámara de tráfico o en las decenas y decenas y decenas de miles de cámaras que hay en los comercios de medio mundo, ¿no? Sí, al final parece que nuestros datos es una mercancía valiosísima. De hecho, hace solo unos días hemos conocido que Facebook ha vendido datos personales de sus usuarios a 150 compañías. Entre ellas está Spotify, Amazon, Netflix. ¿Esto está permitido? ¿Es legal? No, no es legal, pero lo hacen. Lo primero que hay que poner es ¿qué has aceptado tú cuando esa aplicación? Porque igual tú que eres la aplicación en Amazon de Amazon con algo en Facebook, alguna interrelación que haya de algún tipo, y te pone, para que esto pueda funcionar conjuntamente y puedas recomendar a tus amigos las compras o comunicar las compras que ha hecho en Amazon, tú tienes que firmar estas condiciones de uso de tus datos. Ya sé que los espectadores habitualmente no leen esas condiciones, pero hay que leerlas, porque si las aceptas, las has aceptado. Fuera parte de eso, ha habido prácticas ilegales. De hecho, el fiscal de Washington, ha demandado a Facebook por este tema. ¿Qué hacen con esos datos? Básicamente, lo que se puede hacer con esos datos es hacer estudios de mercado de mucho tipo y, sobre todo, es analizar muy concretamente qué es lo que necesita según qué persona o qué riesgos puede tener qué persona, porque esto no solamente se hace para vender un producto o con un interés económico, también se hace pues con intereses sociales de mucho tipo, por ejemplo, de sanidad, de antiterrorismo incluso, pero básicamente con esa gran cantidad de datos a través de diferentes algoritmos, los más utilizados son de inteligencia artificial, como puede ser un ejemplo el aprendizaje automático. Los ordenadores son capaces de sintetizar toda esa gran información para ayudar a tomar decisiones al que está usando los datos. Pues en este caso, por ejemplo, detectar algún grupo concreto que esté bajo un riesgo. Hay un ejemplo muy concreto que es a través de las búsquedas que se hacen sobre diferentes síntomas se pueden detectar epidemiologías. Es decir, si un grupo de personas geolocalizadas en un espacio muy pequeño están preguntando sobre unos síntomas y esos síntomas son los síntomas de un virus, una epidemia, se puede incluso adelantar y prevenir una epidemia. O sea que tampoco todo esto tiene el mismo objetivo, ni tampoco siempre son objetivos malos, objetivos económicos para al final vendernos más allá cosas. de fines comerciales, esos datos se pueden utilizar, como hemos hablado alguna vez,
para acertar en los diagnósticos en la atención primaria, por ejemplo, en sanidad, ¿no? Claro, por ejemplo, lo que hablaba él, desde ese punto de vista hay muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, el triaje en un hospital es mucho más difícil que falle un sistema de inteligencia artificial que un humano. ¿Por qué? Porque tiene 40, 50, 60 millones de historiales médicos en el que y tú te limitas a ponerle los síntomas observados. Y entonces él busca entre su base de datos y dice, con estos síntomas observados, por aprendizaje automático, como ha dicho Ramón, la enfermedad más posible es esta. Y acierta muy habitualmente. Hay quien considera que de aquí a unos años el no utilizar la inteligencia artificial puede ser considerada como una mala praxis en el mundo de la medicina. Son opiniones, pero hay quien lo considera hasta así. ese punto Sí. se tiene que aplicar. Bueno, no solamente a la sanidad, servicios también, pues, como el transporte, otros servicios que son útiles en las ciudades. Está relacionada también las nuevas tecnologías, una buena herramienta para llegar a conseguir ese objetivo de Smart Cities, de ciudades más sostenibles, hacer nuestro entorno más agradable, más sostenible, más cómodo para el usuario. Más eficiente, en todo caso. Siempre en el tema de las Smart Cities lo que al final se trata de conseguir siempre es el ejemplo más pragmático, en este caso siempre suele ser el transporte, pues es optimizar todos los recursos de transporte. Optimizar recursos es gastar menos en gasolina, con todos los impactos medioambientales positivos que tiene, mejorar el tiempo y reducir el tiempo que pasa la gente en grandes ciudades en moverse de un sitio a otro, mejorar el tráfico. Todo lo que se busca a través de ese análisis de las grandes cantidades de datos que hay, de la gente cómo se mueve a través de los teléfonos móviles, solamente por el uso de antenas, pero también por el GPS. Saben perfectamente qué día se ha movido, también se contrasta con otras variables como por ejemplo las horas de sol que ha habido ese día o la intensidad lumínica que había o el tiempo que hacía, pues todas esas variables se analizan en conjunto para tomar ese tipo de decisiones. Entonces se dice, bueno, pues este semáforo no tiene que estar X segundos en verde, X segundos en rojo determinado, no, sino dependiendo de muchos factores se decide ese tipo de cosas. Eso al final significa eficiencia, significa ahorro de recursos económicos y con todos los impactos medioambientales que tiene. Y la información en tiempo real que puede ofrecer, por ejemplo, una aplicación de alguna ciudad, por ejemplo, creo que Londres lo tiene, que te informa de dónde no se está produciendo, sino con la predicción de la inteligencia artificial, dónde creen que se va a producir para desviarte, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Otro aspecto muy interesante es el de la recogida de residuos, porque ellos logran predecir, por el comportamiento, por los días de la semana, por los acontecimientos de todo tipo que ha habido. Yo que sé, hoy ha habido partido de Champions, va a haber más cartón, porque la gente ha comprado pizza y latas de cerveza, ¿no? Pues, por decirte una tontería que no... Pero quiero decir, hasta el más mínimo detalle se puede predecir el tipo de residuos y, por tanto, optimizar las rutas. Cuándo tienen que librar las personas, cuándo tiene que haber determinado barrio que tenga un refuerzo, cuando en determinados sitios se puede incluso retrasar el paso, en fin, pueden tener en cuenta que todo esto puede predecir prácticamente cada aspecto del que haya suficientes datos. Y a partir de ahí, todas las decisiones públicas, dónde poner un parque. Por ejemplo, porque tú puedes hacer un escenario sociodemográfico con inteligencia artificial de cómo se han ido produciendo en los nuevos barrios, el crecimiento de los barrios, y quiénes son los usuarios también. Sirve prácticamente para cualquier decisión pública o privada porque predice. Y no solo predice, sino que crea escenarios. Es decir, el escenario de qué pasaría si existe. O sea, si yo reduzco el precio en 1 céntimo o si yo aumento el número de líneas, de la frecuencia de líneas del metro en 2 minutos, ¿qué pasaría? Y entonces te dice, pues que tendrías en los vagones a 487 personas más de las que puede aguantar el andén. Y dice, no lo puedo hacer, tengo que mantener la frecuencia de ahora. O sea, todo eso lo produce el aprendizaje automático y ya estamos en fases de inteligencia, o sea, de redes neuronales, que es todavía más... Google me parece que hizo un concurso para predecir el retraso aéreo. O sea, no que decirte, dice, su vuelo, vaya usted si quiere, pero su vuelo va a salir con 1 hora de retraso antes de que lo diga la compañía aérea.
Otra aplicación puede ser también, por ejemplo, reducir la delincuencia y la inseguridad. Antes de los Juegos Olímpicos de Brasil, Río de Janeiro había conseguido, aplicando algunas técnicas de estas de Smart City, pues para prevenir la delincuencia, según diferentes aspectos, había conseguido bajarla en más de un 10%. Bajar un 10% la delincuencia, incluso un 10% los homicidios en ciudades como las que había en Brasil antes de los Juegos Olímpicos, que fue un gran problema, pues consiguieron paliar en ese sentido. ¿Qué utilizaron exactamente para reducir la delincuencia? Exactamente no te sabré decir. Lo que sí me imagino yo que es pues un poco lo que ha hecho Stinco relacionado con el tema de los residuos. Se sabe sobre todo según qué eventos hay, en qué zonas puede haber más peligro, a lo mejor zonas que están por la iluminación, que también la detectan los teléfonos móviles, cómo incidía la iluminación con respecto a la delincuencia, entonces simplemente iluminándolo más. Digo, son a lo mejor algunos ejemplos muy concretos, pero son ese tipo de pequeñas cosas todas sumadas que se pueden detectar con este tipo de técnicas. ¿Cuáles son los 57 cruces de Río de Janeiro donde se producen más robos? Eso, cogiendo todas las denuncias, lo sabes. Es un análisis bastante simple, ¿no? Sí, hace poco hemos sabido también que las comisarías de policía han introducido una herramienta que se llama Veripol, que al parecer detecta las denuncias falsas. ¿Esto cómo puede ser? Por aprendizaje automático. Es por aprendizaje automático. Simplemente los ordenadores, de una forma, nunca van a llegar a la capacidad humana de análisis, pero lo que sí pueden llegar lo que sí pueden sobrepasar a los humanos es al gran esfuerzo y al tiempo de recursos que pueden aplicar. Simplemente aprenden y luego predicen. Luego ven si esa predicción ha sido buena o mala. Según si es buena o mala, pues aprenden, mira, pues eso es malo. Y a través de métodos de ensayo y error se aprende una vez que llega una nueva denuncia, si va a ser falso o va a ser auténtica, o es capaz de predecirlo. Y así es como funciona. O sea, básicamente lo que tienen es todas las denuncias que son verdaderas y todas las denuncias que son falsas. Todas esas denuncias tienen una característica del denunciante o la denunciante, tienen una característica sociodemográfica, un interés. ¿Me ha pedido un justificante para el seguro o no me ha pedido un justificante para el seguro? Por poner un ejemplo. Y una serie de palabras que caracterizan la descripción de la denuncia, ¿no? Incluso también el propio policía puede ser también una variable. El propio policía que registró la denuncia puede ser otra variable. Todo lo que hay, toda la información que se recoge es susceptible de analizarse. Entonces, cuando encuentras diferencias significativas, encuentras lo que marca, de todas ellas, cuáles son las que marcan la diferencia. Y entonces, ante un nuevo, lo que él llama entrenar. O sea, tú le das el 70% de los datos a un algoritmo y los clasifica hasta que encuentra un número de aciertos lo suficientemente importante y significativo y dices, vale, es correcto, vamos a utilizarlo. Y a partir de ahí, cada nuevo caso que hay lo clasifica en denuncia falsa o denuncia correcta. Y no solo eso, es lo que dice él, aprende y dice, vaya, me he equivocado demasiadas veces, hay que buscar algún ajuste más. Eso es. Tienen hasta un 90% de acierto en esta predicción. Es lo que decía Agustín, ahora mismo es un 90%, cada vez será más. Y con cuantas más denuncias se estén analizando y con cuanta más información se tenga, cada vez irá aprendiendo a mejorar a sí mismo sus propios métodos, sus propios algoritmos, aprenderá a mejorarlos y entonces subirá mucho esa tasa de acierto en este caso. Pero es que se da la paradoja mental para la gente que no entiende de que es mucho más fácil predecir a una persona entre los datos de 90 millones de personas que con los datos de 10. Conozco más detalles en medio de esa masa porque tengo más posibilidades de encontrar el grupo que es exactamente como el tuyo y por lo tanto te clasifico. Mientras que entre poca gente pues conozco lo evidente. La máquina no puede hacer ese trabajo, ¿no? Interesantísimo lo que nos cuentan Ramón Alberca, Agustín Madariaga. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, pero no tenemos tiempo para más. Hasta aquí nuestra mesa de análisis de hoy. Y se quedan ahora con Ángel Gámez y el deporte hoy con el piloto almeriense de rallies, José Antonio Aznar, después de la publicidad. Hasta luego.